Bueno, hablemos de plata y de sistema nervioso. Creo que va a ser uno de los capítulos y de los encuentros de los videos más espectacular. Así que te recomiendo que tengas cerca un papel, una lapicera o en este momento estás haciendo una actividad en particular, que simplemente te abras a la información si estás queriendo destrabar ciertos temas o desglosar o conectar o unir los puntos en cuanto al dinero, entender por qué tu cuerpo, tus relaciones y tus vínculos afectan también la relación que tenés con el dinero y cómo eso impacta en cada área. Ahora, es muy importante que hemos sido programados en cuanto al dinero, obviamente, porque si nosotros entendiéramos mejor este juego, evidentemente lo jugaríamos de otra manera y no tendríamos el sistema que está construido a través de sus reglas, ¿no? Y que constantemente van cambiando día a día, pero hay leyes universales de vibración y de energía que no van a cambiar, y de sistema nervioso y biología, que es ciencia, y que desde este lugar, desde esta mirada, te traigo el día de hoy. A veces el cerebro asocia a la plata como estado de supervivencia, no para expandirte, no para hacerte crecer, sino para justamente como uno de los primeros centros de energía, que es Muladhara. Si no sabes lo que es Muladhara, es en el yoga o en el Reiki se habla mucho de los chakras, y este centro de energía, que es de un color rojo, se aloja aproximadamente entre la base de la columna y tiene que ver con el arraigo, con lo que tenemos, con la supervivencia, con lo básico, digamos, con el alimento, con el refugio, con la pertenencia, con las raíces y con la posibilidad de sobrevivir. Ahora, cuando no tenemos cubierto esos estados básicos, no podemos ir hacia los centros de energía más alto. ¿Qué quiere decir? Como despertar justamente, por ejemplo, más arriba, en el plexo solar, que está relacionado con la fuerza, la voluntad, con la disciplina, con el fuego interno. Y claro, después te lleva a abrir el corazón, y esto unido también con la médula espinal y columna vertebral, que cada vez también estos centros de energía están siendo investigados por la ciencia, que es una biología de millones de años. O sea, hay cosas que ahora están siendo avaladas por la ciencia y es biología ancestral. Incluso el otro día estaba leyendo un libro de Deepak Chopra que se llama Cuerpo sin edad, mente sin tiempo, que habla de cómo se reconfigura las células y la biología y demás, y hay muchas cosas que incluso no estaban estudiadas en ese momento, y digo, pasaron muchos años y cada vez más en afirmación con todas estas temáticas, y lo que él hablaba, ¿no? Que las células se renuevan todo el tiempo, el cuerpo cambia, explicaba órganos, distintas partes del cuerpo, cuánto tiempo lleva esa renovación y demás. Pero me pareció espectacular. Incluso habla del envejecimiento, de que cómo reprogramarlo para cada vez estar mejor y demás, según las creencias que tengamos, ¿no? Porque es esto de la edad, que es un número, y vos ves personas que tienen 40, 50 años que parecen de 20, 30 literal, o de 60, 70, por ejemplo mi mamá, que la ves parece de 50, que tiene 20 años menos, y muchos de los hábitos y las acciones están relacionados con esta biología que se expresa hacia afuera. Ahora, creo que volvamos a... Por eso quiero hablar de esto, porque no es lo mismo estar en un estado de supervivencia que tener lo básico cubierto, como la comida, como el techo, que ya tengas cubierto todas esas cosas y estés pensando desde otro lugar. Esto no quiere decir que no tengas problemas, desafíos y que no entres en estado de supervivencia, porque tus creencias, ideas y valores igualmente pueden impactar, porque yo siempre veo cuando alguien habla de ojalá te des cuenta que la plata no lo es todo, y realmente es así. Yo sé que cuando estás en esos momentos del otro lado decís, no, o sea, esta persona ¿de qué se va a preocupar si tiene toda la plata del mundo? La verdad es que si es un ser humano, tiene emociones y está viviendo esta experiencia, también tiene algo que trabajar. Esto para que también saques los juicios hacia otros y hacia la plata. Porque a mí me pasaba que yo decía, ¿qué se va? Hace muchos años, cuando no tenía toda esta programación,
ni la pasaba por el cuerpo. Digo, ¿de qué se va a preocupar esta persona si tiene plata? No funciona de esa manera, o sea, yo voy a hablar justamente de la abundancia, la biología de la abundancia y el dinero y la relación que tenemos con él, por supuesto, pero no de ya esa relación de ver al otro como tiene plata no debería tener ningún problema, habla más de nosotros que cualquier otra cosa, evidentemente. Ahora, quiero hablar de los momentos cuando hay incertidumbre económica. Como les expliqué y les expresé, teniendo varios negocios, habiendo atravesado distintos proyectos, experiencias, primero me fui dando cuenta que a la hora, por ejemplo, de colaborar con otras mujeres sobre todo, porque, bueno, un poco mi contenido, todo lo que hago, las experiencias, los negocios que he hecho, siempre estuvieron relacionados con la salud, el bienestar y demás. Y siempre colaboré o trabajé en la mayoría con mujeres, que algunas experiencias estuvieron buenas, otras no, pero sí me daba cuenta que a la hora de negociar, de hablar o de expresar y poner el dinero sobre la mesa, había muchas contracciones, contradicciones, o había miedo e inseguridad, o directamente no se hablaban ciertas colaboraciones. Y yo creía que hablando, expresando, compartiendo, estaba poniendo incómoda a la otra persona, cuando después fui descubriendo a través de toda esta construcción, de entenderme un poquito mejor y también cómo salirme a relacionar con... Y también el contexto, porque la mujer, el dinero, las negociaciones muchas veces entran en tensión, o cuando tenés que negociar con hombres, si crees que perdés el poder, o cuando pones a otra persona en el pedestal, que esto lo trabajamos mucho en la membresía. Todas estas creencias trabajamos en la membresía, que te invito obviamente a que seas parte de esta escuela de autorregulación, que atravesamos todas las áreas, creencias, ideas y valores, porque a ver, el sistema nervioso se regula y se desregula según tus creencias, ideas y valores. Y por eso vamos a ese punto, y también trabajamos todas estas aristas. Podemos trabajar el cuerpo, reprogramarlo, hacemos entrenamiento cerebral también. Pero necesitamos sacudir al ego, al cerebro y a esas creencias que tenés, para que ahora parece que solamente estás viendo un video y que no pasa nada, pero estamos plantando una semilla de algo diferente. Si estás escuchando esto, porque evidentemente querés plantar otras creencias, porque las que en este momento estás experimentando no te sirven. Ahora, volviendo a la incertidumbre económica. Constantemente nosotros tenemos que sostenernos por nosotros mismos, o sea, estamos viviendo esta experiencia y llega un momento en la etapa de adultez que salimos a la vida a experimentar, y parte de eso es el juego de la plata, digamos, ¿no? Y que salimos a jugar ese juego, no sé, creo que el juego que es Monopoly, pero cuando salimos a jugar ese juego, si tu mamá, tu papá, tus personas cuidadoras en ese momento, o tu contexto no te habló nunca de estos temas, o veías a través de distintas acciones, después se te veía reflejado a la hora de salir a compartirte y de vincularte y de pagar o no las cuentas. Particularmente en mi experiencia, cuando fui muy chica, yo empecé a vivir sola a partir de los 17 años en otra ciudad por ciertas cosas que ya conté en otros videos, y en ese momento realmente, o sea, era un momento de supervivencia para absolutamente toda la familia. Mi mamá saliendo de estar internada en terapia intensiva, había que resolver, se tuvo que ir, etcétera, ya conté toda esa historia. Y nadie me explicó en ese momento qué hacer con la plata. O sea, literalmente no tuve recursos. Había otro foco de atención en ese momento, que era mi mamá, mi sobrina. Y yo era como había tomado la decisión de quedarme también sola, pero sin herramientas. O sea, literalmente sin herramientas, con lo que había visto en mi casa. Y no pagaba un alquiler en ese momento, pero sí había muchas cuentas y demás. Particularmente en mi casa siempre hubo deudas, o sea, siempre mi abuela, mi tatarabuela, mi mamá siempre arrastraron las deudas incluso de sus madres, abuelas, etcétera, ¿no? Claro, después cuando a mí me toca vivir en una casa que está llena de deudas y tratando de salir también adelante,
energéticamente y biológicamente yo estaba en ese contexto tratando de sostener eso y también haciéndolo parte de que si mi abuela, mi tatarabuela no habían pagado básicamente las cuentas o lo básico, digamos los impuestos, ¿por qué lo iba a tener que pagar yo? Pero inconscientemente se me estaba haciendo heredada una deuda. Yo en ese momento obviamente no tenía conciencia, no sabía de todas estas cosas, simplemente algunas cosas las pagaba, otras cosas no, otras cosas me quise hacer cargo, no me correspondían. Era un poco también la niña tratando de... Yo fui muy madre de mi mamá y me costó mucho volver al rol de hija, por suerte con el tiempo lo pude hacer, pero claro, arrastrando toda esa deuda emocional, después cuando yo iba a salir a la vida, ¿quién me iba a decir que yo no iba a estar presentando todas estas cosas nuevamente? Así que bueno, un poco siempre vivía con deudas, siempre se me presentaba algo cuando creía que tenía la plata o más de lo que podía llegar a tener, incluso más de lo suficiente. Siempre se rompía algo, siempre me pasaba algo con el cuerpo, tenía que pagar estudios y demás. El inconsciente constantemente se proyectaba y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, no puede ser. Justo que tengo que comprar esto, que quiero avanzar en esto, justo se rompía algo en la casa, justo había que asistir a alguien, implicaba el tiempo, justo alguien me venía a pedir plata. Bueno, era todo un torbellino constante de disparar. Con el tiempo también dejé de pasar a vivir solo, a que mi hermano mayor venga conmigo, entonces también como él al principio pasó de una provincia a la otra, no tenía trabajo, yo lo sostuve, ese sostén se hizo mucho más de lo que yo pensaba durante mucho tiempo, así que también sostener al hermano mayor era un montón de información, otra vez hacía de madre inconscientemente y conscientemente estaba ocupando los roles y que no me pertenecían. Y te traigo esto porque todo esto se ve en el rol del dinero. Yo creía que el dinero era cuidar, era incluso cuando me daban, me sentía valorada o me sentía que descansaba, porque claro, tanto tiempo sosteniendo y de la forma que podía, porque no tenía información. Cuando fui a uno de los trabajos en un call center, tuve una lesión en la garganta, trabajé más o menos durante 2 años, me iba muy bien, era una de las mejores vendedoras y como no tenían un puesto, me desvincularon y eso hizo después que con el tiempo no podía trabajar porque yo literalmente no podía hablar, tenía constantemente problemas en la garganta y no podía salir al mercado laboral porque no tenía otras alternativas y además era uno de mis primeros trabajos que tuve. Y claro, después para salir a la vida yo no sabía qué hacer. O sea, no sé si te pasó a vos del otro lado. Y además con lo que sabía hacer. Entonces, una compañera me llama y me dice, mira, estuvo muy mal lo que hicieron porque no vas por la parte de los abogados y demás. Yo no quería saber nada porque energéticamente no quería meterme en toda esa movida. Para mí era meterme en un lugar que no quería, pero después reflexionando un poco mejor dije, pará, te pertenece, es tu primer trabajo, trabajaste 2 años, fuiste la mejor vendedora, te sostenías con eso, no sabes qué hacer, no podés hablar. Me habló y dije, bueno, voy a empezar. Mientras tanto, a la par trataba de vivir de ahorros o cosas que yo me había puesto como objetivo y demás, mientras ya sabía que se me iba a desvincular y ya veía cómo iba la cosa. Dicho todo esto, como yo era tan joven, el caso salió rápido, como a los 4 o 5 meses literal, más de lo que yo pensaba. A la par, yo había estado de novia, todo un conflicto también con eso, que ya les contaré sobre relaciones y vínculos, porque prácticamente que la otra persona de la nada iba a ser padre y no conmigo, y también estaba proyectando un sostén en él. Bueno, muchas cosas que en lo económico constantemente hablaban, o sea, yo no tenía ni idea, en el inconsciente no se hablaban de todas estas cosas, pero constantemente se proyectaba tanto en parejas, en amistades, en vínculos, en trabajos, en equipos, etc.
La cuestión de todo esto es que yo gano una plata, una suma bastante importante. Yo tenía 19 años, no tenía relación con los negocios. Quise ponerme un negocio, quise comprarme un auto, quise hacer varias cosas. Comprar un terreno porque no me daba para la casa, pero sí para un terreno. Era bastante la suma. Pero claro, piba, 19 años, nunca le habían enseñado absolutamente nada. Yo en ese momento me hablaba poco con mi familia porque, vuelvo a lo mismo, el foco de atención en esos años no estaba puesto en mi dirección. Años trabajando en terapia todos estos temas también, que hoy súper agradezco porque si no, no estaría acá hablándote. La cuestión de todo esto es que yo recibo una suma millonaria, literal para mí en ese momento, en esa capacidad, en el lugar en donde vivía, las personas que me rodeaban no me podían dar un consejo ni yo te quería compartir porque literalmente me habían querido ir a robar al barrio porque yo empecé a compartir en las redes y demás y como empecé a crecer tanto en la estructura de ciertas cosas, se habían enterado. La cuestión de todo esto es que yo no sabía qué hacer con la plata, entonces dije, bueno, lo único que nadie me puede sacar es mi conocimiento, es mi sabiduría, así que me voy a poner a estudiar. Y ahí es donde empecé musicoterapia, averigüé muchas carreras, pero ninguno me resonaba y dije, ya que tengo la posibilidad de pagar algo privado, voy a rodearme de otro contexto también, siempre escuela pública, no porque sea mala la pública para nada, tuve una buena educación, pero sí quería otro tipo de contexto y dije, lo tengo que pagar. Eso es lo que pensé para salir de todas estas situaciones y también para conocer otras personas y empezar a construirme. Hice musicoterapia 2 años y medio, después me agarró una crisis, que no vamos a hablar, etc. Y ese un poco fue mi antes y después, porque llegó un momento que los recursos se agotaron, o sea que yo pude sostener eso durante 2 años y medio, 3, que fue un montón, porque a la par, después de conseguir un trabajo de recepción, fui moza, recepcionista, después dirigí distintos negocios y demás. Pero a la par también iba construyendo mi casa, bueno, y todo eso, pero yo no tenía en cuenta que en algún momento los recursos se me iban a agotar porque yo no había invertido en absolutamente nada. O sea, se me había dado una oportunidad de la hostia, pero yo no tenía la cabeza, la mentalidad. Hay un estudio que habla que muchas personas que reciben un pago, si yo hoy te doy $1.000.000, lo más probable es que no tengas, depende de tu mentalidad, es cuánto puedas sostener, duplicar, triplicar esos ingresos y qué hagas con eso, porque literalmente si no, la mayoría se deprime, se funde, se suicida por esta relación que nunca se trabajó la identidad. Por eso no es solamente las oportunidades que se te presentan, es quién te convertiste para sostener esa oportunidad que se te presentó y seguir trabajando y desarrollándote en ella. Entonces creo que ahí, volviendo un poco a todo, ahí empezó un poco mi camino con la relación con el dinero. Y hoy, para que tengas un poco de contexto, con el tiempo me fui diciendo, ¿qué sentiste en ese momento? Sentí libertad. Poder elegir, decidir, que nada me condicionaba, que yo no me estaba despertando y decir, tengo que ir a trabajar a producir, que no dependía de las horas, que tenía un sustento, que algo me estaba dando la capacidad de ampliar incluso las posibilidades. Y dije, quiero experimentar eso, o sea, quiero esta libertad, quiero sentirme de esta manera. Por eso después, eso me llevó a construir ciertos tipos de negocios o proyectos. Algunos funcionaron, algunos fueron parte del aprendizaje también. Algunos ni trabajé la relación con el dinero y se me seguía presentando esto una y otra vez. O sea, siempre fracasaba o abría algo y acá quiero traerte esta experiencia y estos conocimientos y estas herramientas para que resuenen vos en que cuando había incertidumbre financiera, cuando hubo ese vacío, cuando realmente no sabía cómo iba a resolver tantas cosas, me terminé lesionando del hombro derecho, que no es casualidad, también he hecho biodecodificación, bueno, todo lo que se te ocurra para qué relación tenía en ese momento también. Mucha responsabilidad, mucha carga, mucho esfuerzo
salir a buscar alternativas que ya no resonaban con el miedo que yo tenía. O sea, había miedo. Mi biología pasó de la libertad, de la abundancia, de sentirse plena, de poder decidir, a una experiencia muy limitada. Y yo dije, quiero volver a experimentar esto. O sea, eso fue una y otra vez lo que me llevó a moverme. Pero claro, yo creía que abría un negocio, hacía un proyecto y listo, ya estaba. No, o sea, yo tenía que seguir trabajándome internamente y a eso va este video de hoy. Quiero traerte en esa incertidumbre el miedo. ¿Qué pasa? El cerebro se anticipa a lo que puede llegar a pasar. Si vos tenés una fecha límite para pagar cierta cosa y se va presentando, te empieza a tirar, se acorta el espectro de lo que ves porque estás en la hormona del estrés y porque ahora el cerebro necesita cuidarte, protegerte, para que no solamente estés pensando en el peor escenario. Y para que no se proyecte eso hacia afuera, claramente. Entonces yo me daba cuenta que cada vez que había incertidumbre económica o había algo que llegara a pagar, o por ejemplo cuando había que pagar un alquiler, constantemente yo estaba viviendo con personas, amigas, amigos, parejas, pero más desde la necesidad, primero porque no tenía el poder de decidir y porque le daba mi poder a un otro. Y esto es muy importante y quiero que te quedes en esto. ¿Qué me pasaba? Empezaba a proyectar hacia afuera salvadores, o sea, personas que constantemente ante querer resolver o lo que sea, se presentaba una persona, un chico, una amiga, esto que el otro, y yo como en la necesidad o demás, y también ellos en el rol de salvadores y de querer salvarme, en este caso a mí, constantemente estábamos en ese va y ven. Y entonces atraía situaciones o personas que constantemente me ponían en el rol de víctima o yo me ponía en el rol de víctima inconsciente y siempre tenía algo externo para salvarme o alguien de la familia o alguien, pero yo no me ponía en el rol de poder salvarme a mí misma y de que tenía la capacidad, igual que la otra persona, de crear mis propios recursos. Y claro, si yo le doy el poder a otro de que cada vez que a mí me pasa ese miedo o esa incertidumbre económica, digo, está esta posibilidad y siempre está esta posibilidad y siempre está este rol, yo no ocupaba ese rol. Ese recurso no estaba interno, yo no me decía, bueno, vos tenés la capacidad de acá a 10 días o de enviarle la señal a tu cerebro de decir, amplíame las posibilidades, ¿qué es posible en este momento? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué podría haber de una manera distinta? Evidentemente no me hacía todas estas preguntas y claro, cada vez que hacía mi biología, automáticamente, todos los meses que había que pagar algo, directamente miedo, tensión, hombro derecho, cuello, mandíbula. Por eso trabajo mucho con el bruxismo y todo esto que hablaba en el video anterior. Y yo creía que estaba durmiendo mal. No, o sea, estás teniendo un problema con la plata, o sea, con la relación que tenés con el dinero, porque no tenía un problema de plata, siempre fui muy abundante, siempre ingresó, pero después, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo repartís? ¿Cómo lo construís? ¿Cómo lo manejás y hacia dónde lo direccionás, ¿no? Entonces aparece el miedo a revisar las cuentas constantemente, cómo le podés hablar, cuánto le podés pedir, a quién le podés hacer esto, el otro, cuánto podés pagar y cobrar en esto, bla, 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 y se vuelve todo muy controlador. Y encima es un circuito que se repite. Si vos cada vez que hay incertidumbre económica tenés miedo, lo que tenés que hacer es reprogramar en confianza. Llegó un momento en que empecé a detectar este patrón de que cada vez que llegaba a determinada fecha o demás tenía miedo. Y claro, yo me había comido muchos discursos, creencias y demás, como esto de se paga del 1 al 10, o hay ciertos recursos también siendo empleada, entendiendo cierta estructura. Para mí todos los días es una fuente de ingreso y todos los días se mueve la plata a cada minuto, a cada segundo, no es del 1 al 10 solamente. Pero bueno, en ese momento pensaba de esa manera. La cuestión es que me empiezo a dar cuenta y a detectar todos estos patrones y digo, ¿qué pasaría? Porque igualmente dentro de esos recursos, claro, siempre controlaba, siempre pasaba el resultado de lo que yo quería que pase, pero hasta ahí, o sea, no me podía pasar
más allá no había otras posibilidades porque siempre, constantemente estaba controlando. No había posibilidades para lo nuevo, para construir otra cosa, para en esa incertidumbre decir, che, dejo el miedo y ¿qué pasaría si tengo confianza? Si siento que va a pasar algo distinto y me levanto todos los días agradeciendo en otros estados emocionales, reprogramándome y que cada vez que venga el miedo, yo habilite la confianza. Porque esa es la programación que hacemos dentro de la membresía, dentro de la escuela. El miedo va a existir, va a estar ahora. ¿Quién sos en esos momentos de incertidumbre? Hubo un momento en que realmente me estaba súper colapsada hasta acá. Primero que agradezco porque, repito, no estaría acá hablándote de todas estas cosas ni me permitiría compartir el proceso porque dije, si estoy acá es lo que tengo que vivir, lo que tengo que experimentar y agradezco este desafío porque me va a hacer crecer. Y si estás en ese momento y vos querés crecer, lo que tenés que hacer es entrenar tu confianza en esos momentos, en abrir las posibilidades, en regular tu sistema nervioso. Regular tu sistema nervioso, mover el cuerpo, hacer yoga, prácticas somáticas, entrenar el cerebro, o sea, empezar a escuchar otra cosa. En los momentos que yo más reprogramación hice es cuando más sola me quedé. Literalmente como el proceso que estoy viviendo ahora que lo súper agradezco porque tuve que limpiar absolutamente todo el afuera porque veía mucha escasez. ¿Qué pasa, por ejemplo? Va a pasar del otro lado, no es que no vayas a resonar con una persona que esté en otra situación, pero en un momento muy vulnerable, si vos estás en esos momentos, tu cerebro es sugestionable y va a creer y va a proyectar y va a decir, le está pasando a ella, le está pasando a ella, le está pasando a ella, es algo que está pasando a nivel generacional. Y un poco es lo que me estaba pasando también con el negocio anterior. Que más allá de lo económico, veía mucho miedo por parte de todos los negocios que estaban ahí, de personas, vínculos y algunas alumnas también que llegaban con ciertos incertidumbres, si bien es lo que trabajamos y también es parte del proceso. En un momento, si todo tu colectivo y todo tu entorno empieza a ser parte de ese problema, te empezás a creer que sos eso y no sos eso. O sea, estás ahí porque evidentemente parte de tu programación todavía sigue construyendo o está escuchando o podés elegir, che, este entorno no me nutre. O sea, son todos negocios hechos desde la supervivencia, desde el ego, desde la dopamina, desde todos los días levantarse, construirse y esto que hablamos siempre, ¿no? Entonces, a mí lo que me hizo un clic es darme cuenta y los momentos que más prosperé y más me expandí, como este momento, es cuando había incertidumbre, pero yo entrenaba la confianza sabiendo que me sentía sostenida por algo superior. Creas o no en Dios, fuente, universo, energía, lo que creas, o sea, no estamos solos acá en esta experiencia y cuando tenés miedo es porque dejaste de creer en eso superior, en eso que te creó, que llamale como quieras, pero muchas me hablan de fe y tienen miedo. Esa no es fe. O sea, y esto no quiere decir que no tengas miedo, quiero decir cuando vivís en miedo, cuando tu biología constantemente se está anticipando a los hechos, porque además estás en un estado de supervivencia y hace mucho tiempo vivís así y crees que ya ese circuito basta, no estás drenado, o sea, no se te hace insoportable en un momento como diciendo... yo creo que hay algo más y a vos te estoy hablando que sé que sabés que hay algo más y sí lo hay. Y si te tuviera que decir el secreto, primero, si fuera muy fácil como los videos que dicen, bueno, quiero que me cuentes el paso a paso, ¿qué puedo hacer para saldar una deuda ahora en 10 minutos? Te diría, entrená tu confianza ahora en 10 minutos, en 15, en 20, en toda la vida y cada vez que cuando aparece el miedo, decir, yo ya te conozco y no te voy a dejar entrar esta vez. Yo voy a entrenar y voy a decir, me siento sostenida, confío en eso superior. Si siempre apareció y no aparece hasta el final, hasta el último momento en cuando soltás el paracaídas y justo cuando estás a punto de caerte, ahí aparece. No cuando de repente empezás otra vez en la hormona del estrés a revisar la cuenta, a controlar a quién le podés hablar, cómo lo podés hacer, de qué manera podés vender, cuánto podés... No. Y otra de las cosas también y última es el merecimiento. Muchas veces cuando te llega determinada plata, como a mí me llegó en ese momento, yo no sé si tuve un filtro de merecimiento o no. Pero claro, después se presentó.
O sea, con el tiempo, esa capacidad me amplió, o evidentemente las posibilidades y mi sistema nervioso y lo que yo creía que era capaz de sostener, pero cuando eso no estaba, o cuando llegaba determinada plata, yo no sabía quién era, porque creía también que era la plata, y esa era otra de las otras cosas que he trabajado este último tiempo. Muchas veces nos llega determinada plata que a mí me pasaba, por ejemplo, a esto hace como 4 o 5 años, cuando me mudé de Buenos Aires a Tanti, a un pueblito que hay acá en Córdoba. Me pasó que me iba muy bien con las redes, siempre me fue muy bien con las redes, y a la par se me dio la posibilidad de, junto con un personal trainer, poder hacer como un tipo de programas y demás. Entonces era mucha información, me llegó mucha plata en ese momento, pero yo decía, bueno, a ver, tengo que trabajar más, tengo que dar más. Y estaba totalmente saturada, vivía con el celular, la mano la tenía toda tensionada constantemente, recuerdo ese momento. Del codo me dolía absolutamente todo. Y bueno, ese era la capacidad, recibo más, doy más. No, o me esfuerzo más. Y no tiene que ver con eso. Entonces, para terminar, te quiero dejar preguntas. Y quiero que las respondas en ese cuadernito que tenés a un costado, que me fui haciendo este último tiempo a lo largo de todo este recorrido que te voy contando también. Algunas cosas que trabajamos más en profundidad, como por ahí estrategias o construcciones o temáticas, o ir hacia tu historia personal. Si querés una sesión, una mentoría 1 a 1, por ahí lo podemos trabajar específicamente con vos, pero trabajamos y desglosamos el todo como para ver tu historia personal, y en la relación con esto también es simplemente para que te queden ciertas herramientas. Las preguntas son, que te quiero dejar, ¿fuiste quien sostenía a todos? Esto que les hablaba en la primera parte. ¿Sentís que siempre tenías que poder con todo? Era lo que me pasaba a mí. Para hacerte un poquito de espejo. En cuanto a las deudas emocionales que yo les decía, muchas veces sentimos, y ahí aparece un poco la culpa y la vergüenza, que le debemos a alguien. Entonces, inconscientemente, tenemos una deuda. Y ahí aparecen las deudas emocionales. Como esto que yo les decía de, bueno, esto se vio claramente tangible cuando era más chica y se me heredó las deudas. Es eso, son las cargas emocionales, muchas veces son responsabilidades de decir, tengo que cargar con esto, inconscientemente también lo hacemos. Entonces la pregunta es, ¿con quién sentís que todavía tenés una deuda emocional? Y quiero que lo escribas, que le preguntes a tu cerebro. Si no te sale nada en el momento, te puedo asegurar que si te quedas 2 o 3 segundos más, te va a salir, vas a escribir. ¿Y qué estás intentando pagar que no se resuelve con plata? ¿Qué estás intentando pagar que no se resuelve con plata? Esto me encanta, porque a mí, ¿qué me pasaba también? Otra de las cosas y construcciones que te traigo de espejo, que cada vez que yo tenía un conflicto y tenía estos roles y salvadores, claro, cuando alguien me daba, me sentía cuidada, me sentía vista. Y generalmente mis hermanos siempre como que no nos hablábamos mucho, pero a la hora de lo económico, por ejemplo, si tenía algún problema, yo siempre me decía, cualquier cosa mándame. Y claro, yo era una forma de recibir de atención, como diciendo, che, no estoy pudiendo con todo, necesito un poco de ayuda. Y capaz que necesitaba ayuda emocional, pero terminaba pidiendo plata y además encontrándome, ponerle que lo hacía en 3 cuotas o lo que sea, en un préstamo o un mes, pero yo me volví a encontrar y a comunicarnos, y era la forma que tenía de recibir atención de manera inconsciente también. Entonces, y además yo decía, bueno, o por ejemplo en parejas, bueno, lo tengo a él se encarga de y esto no quiere decir que él no pague ciertas cosas y demás, pero digo, como lo tengo a él, relajo, me siento cuidada, quiero sentirme un rato que se siente ser cuidada, protegida, amada, porque ahí aparece un poco la niña, porque no lo he sido y me he sostenido. ¿Me explico? Y la pregunta es, ¿te sentís cómoda recibiendo o cómodo? ¿Qué aparece cuando te va bien? ¿Tranquilidad o culpa? Y ¿crees que descansar te hace menos valiosa? ¿Se puede ganar más haciendo menos?
Esta fue la pregunta que para mí lo cambió todo. Lo trabajamos hace 2 o 3 membresías y mentorías también. Quiero que te hagas la pregunta. No sé si tengas la respuesta. Si la respuesta es no, pregúntate si verdaderamente es no. Porque si otra persona, sin compararte, sino abriendo posibilidades en la misma experiencia, no importa de dónde vino, puede ganar más haciendo menos, ¿por qué yo no? Porque sigo teniendo creencias de que me tengo que seguir esforzando o que tengo que validarme a través de esa acción. ¿Tengo que ser reconocida? Porque llega un momento también que lo estás haciendo para el afuera también. Que estás queriendo sostener cosas para el afuera, para agradar a tu familia, a tu pareja, a tus relaciones, a tus amistades. Te comiste el alter ego, pero no el bueno, porque hay un alter ego que es necesario, sino el ego que en este momento no te está dejando avanzar, literal. A la única que tenés que agradar, al único que tenés que agradar, que complacer, que cuidar, que amar, que entrenar. Y justo ayer ponía una historia en cuanto a esto, que volvía de mi segundo entrenamiento. El día de ayer no lo puedo creer porque antes entrenaba hace 3 meses atrás 2 veces por semana y ahora estoy entrenando 2 veces por día, no todos los días. Y digo, y ahí está un poco en el cambio de la mentalidad, como es el cuerpo es la mente, no se pueden separar. Pero quiero dejarte un poco con eso, de si se puede ganar más haciendo menos. Y ni siquiera es una pregunta, esto ya es una afirmación de mi parte. Más invertís en vos, en tu cuerpo, en tu mente, en tus dientes, en tus uñas, pero no para agradar al mundo, para agradarte a vos. Más lo haces por vos, más recobras tu autoestima o invertís en cosas que te brindan confianza, más plata vas a ganar por consecuencia, o sea, te lo aseguro. No, o sea, te firmo acá, vas a ganar mucha plata en cuanto más inviertas en vos, porque vos vas a tener más valor cada vez. Yo cada vez me aporto más valor, invierto en mentores, en espacios, en vínculos, en lugares, en cosas personales, en mí y en mi valor, porque después cuando yo llego y entro a un lugar, literalmente no es que tengo que aportar constantemente para recibir tu atención y estoy pendiente de esto no, sino que sé que soy tan valiosa como este video, todo lo que te compartí tiene mucho oro encima. Hay una frase que dice, que no me la acuerdo concretamente, pero podés aprender de tus errores o podés aprender de los errores de los demás, y te puedo asegurar que la segunda te va a dar mucha perspectiva, o sea, te va a sacar todos estos años de todas estas construcciones o ideas, creencias que en ese momento no tenía y que me hubiera encantado que me hablen en ese momento y que me hubiera encantado tener espacios también en ese momento que no tenía ni idea. Y hoy los creo a esos espacios, por eso también te invito dentro de la escuela, porque no es trabajar el sistema nervioso, mover el cuerpo y listo, ya está. Es realmente desprogramarte de raíz y que te puedas experimentar una vida más abundante, más clara, más expansiva, de más aporte, de no solamente estar pensando constantemente en la supervivencia, e incluso si se te vienen momentos de miedo e incertidumbres, porque van a pasar, sepas qué hacer con eso y quién ser en esos momentos, que es cuando más te entrenás incluso, en los desafíos, en las incertidumbres. La mayoría siguen el miedo, los que avanzan entrenan la confianza. Y eso quiero que te quedes en de este video, que espero que te haya aportado. Quiero que me escribas en comentarios alguna de estas preguntas que te hice, ya sea si puedo ganar más haciendo menos, si fui la que sostenía, si a quién siento que le debo emocionalmente, si te queda alguna pregunta por hacer, si te resonó algo de este video, si les resonó algo, me encanta leerlas, me encanta poder responderles.
Me encanta poder vernos y despejarnos entre nosotros. Para eso estoy en este momento siendo un reflejo literal, no porque quiera ser autorreferencial y hablar siempre de mí, sino porque sé que la experiencia y lo que uno pasa puede ser muy rico para un otro, y para mí el compartir el proceso es cuando uno termina de hacer el proceso verdadero. Así que nos vemos dentro de la escuela en los próximos videos. Si te salió este video por primera vez, también quiero que me comentes cómo lo sentiste. Te suscribas, que vamos a estar hablando de muchas de estas temáticas. Y también se viene el programa de 90 días de ilimitadas, que regulamos el sistema nervioso de base. Para crear nuevas conexiones neuronales necesitamos un tiempo determinado, con 21 días no alcanza. Es por eso que el primer mes trabajamos sacar al cuerpo del estado de supervivencia, después desprogramamos, regulamos y después creamos nuevas conexiones neuronales. Empieza el 5 de septiembre, estamos en el segundo valor de preventa, así que si te querés anotar, lo haces a través del link que te dejo acá abajo, de la página también, tatiarocha.com. Me mandás un mensajito, que ahí mismo está mi WhatsApp, o me hablas a mi Instagram, Tatiana-Arocha. Respondo absolutamente todo, así que te espero por ahí, me mandás un mensaje, podemos hablar un poquito más en profundidad. Gracias por compartir, por resonar, y nos vemos en los próximos videos. Chao.